Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Esta mañana vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer los versículos del 1 al 6. Juan 3, 1 al 6. Vamos a estar leyendo estos versículos para la gloria del Señor. Esperamos que traigamos nuestras Biblias para poder leer lo que dice la santa palabra del Señor esta mañana. Amén, hermanos. Bien, dice así, hermanos, vamos a leer juntos si son tan amables. Juan 3, 1 al 6. Dice así: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondiendo Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hasta ahí la lectura, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por la bendición de poder estar nuevamente en tu presencia, el estar aquí en tu casa de oración. Abre nuestros corazones, Señor, con tu palabra. El mensaje que se va a predicar enseguida, Señor, sea de gran bendición a nuestras almas, a nuestras vidas, Señor. Úsame como un instrumento, habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo pido en el nombre bendito de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Sin duda alguna, hermanos, nuestro nacimiento es importante porque es la razón por qué lo celebramos cada año. Cuando nacemos, tenemos una fecha de nacimiento y cada día, cada año que Dios nos permite un año más, lo celebramos. Porque sentimos que el nacimiento es algo tan importante y lo festejamos. Hacemos una fiesta, de perdido compramos un pastel, algunos se lo embarran en la cara para festejarlo, pero tenemos un tiempo de festejación, como quiera usted llamarle, de nada más de recordar nuestro día de nacimiento. Cuando nacemos, eso quiere decir que es importante el nacer. Si no hubiéramos nacido, no estaríamos aquí esta mañana. No viviríamos, necesitábamos haber nacido para poder vivir. Y algunas veces, cuando recordamos la historia, nuestra historia se remonta a la fecha de nuestro nacimiento, porque de ahí para adelante es cuando nosotros tenemos uso de razón. Unos cuantos años después de haber nacido, comenzamos a recordar las cosas que comenzaron a suceder. De ahí para atrás tenemos que ir a los relatos históricos de los que nos antepasaron, los que fueron antes que nosotros, y los libros que leímos, porque la historia fue relatada desde muchos años atrás. Así que para nosotros era importante nuestro nacimiento. Pues así, hermanos, como el nacimiento físico es tan importante para nuestra vida, es mucho más importante el nacimiento espiritual. Porque ¿de qué sirve celebrar cada año de vida si nuestra vida sigue perdida, sin Dios y sin esperanza? Yo creo que lo más importante para nosotros el día de hoy es estar conscientes que ya hemos vuelto a nacer, que nacimos de nuevo. Este es el tema de esta mañana, hermano, que queremos tratar en el día de hoy. La importancia del nuevo nacimiento. Es tan importante que si nosotros no nacemos de nuevo, hermanos, no tendremos la oportunidad de ir con Cristo en su venida. O cuando muramos y partamos de este mundo, no tendremos la oportunidad de estar en la presencia del Señor. Por eso es necesario que nosotros entendamos nuestro nuevo nacimiento. Y quisiera preguntar, pero no lo voy a hacer: ¿cuántos de ustedes ya nacieron de nuevo? Dije que no lo iba a hacer, ¿verdad? Pues ya pregunté. Entonces, la razón por qué nos hacemos esa pregunta es porque queremos ver y estar seguros nosotros de que tenemos vida eterna. El nuevo nacimiento nos lleva a la vida eterna.
Nosotros sabemos que somos eternos, nuestra alma es eterna, pero nosotros cuando hablamos del nuevo nacimiento, hermanos, estamos hablando de la vida eterna con Dios, la vida eterna en el cielo, la vida eterna en el lugar que el Señor ha preparado para aquellos que le han recibido. No la vida eterna separados de Dios. Todas las almas que han muerto y se murieron sin Cristo, ahora mismo siguen todavía sus almas viviendo una vida eterna, pero sin Dios, en el infierno, y un día serán lanzados al lago de fuego. Así dice la Escritura. Entonces es importante para nosotros el nuevo nacimiento. Doy gracias a Dios que allá por el 1976, algo así, recuerdo que era el 26 de agosto de 1976, el Señor llegó a mi vida, tocó mi corazón y ahí yo volví a nacer. 74, perdón. Qué bueno que tengo a mi esposa aquí para recordarme. Es la secretaria, ¿verdad? Era en el 74, perdón. En ese tiempo, hermanos, el Señor me dio una nueva vida. El nuevo nacimiento, la vida en Cristo. De ahí en adelante las cosas cambiaron para mí. Dios hizo algo diferente y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y en esta mañana quisiera que tomáramos este breve tiempo, hermanos, para hablar sobre eso tan importante como el nuevo nacimiento. Si usted ya nació de nuevo, le aseguro con la Biblia que usted tiene algo que los demás no tienen. Y esta es una gran bendición de parte de Dios. Si usted no tiene a Cristo, usted necesita lo que vamos a mencionar el día de hoy, porque esto es para todos los seres humanos. Acuérdese que Cristo Jesús vino para morir en la cruz por todo el mundo. Todos los seres humanos tienen la oportunidad de ser salvos. En Juan 3:16, alguien dijo que Juan 3:16 era el corazón de la Biblia. Pues quizás no sea el corazón de la Biblia, pero sí es el corazón de Dios. Porque Juan 3:16 habla del gran amor de Dios por esta humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y este mundo no se merece el amor de Dios, porque este mundo está tan perdido. En ese mismo capítulo dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En lugar de amar a Dios, que es la luz, amaron más las tinieblas. Mira, esta mañana hay muchos lugares vacíos aquí en el templo. ¿A cuántas personas usted ha invitado al Señor que vengan a Cristo? ¿Cuántas personas ha invitado que vengan a la iglesia? La mayoría no viene. La mayoría no quiere nada con Dios. Este mundo no se merece el amor de Dios. Mas sin embargo, la Biblia dice que de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna, el nuevo nacimiento. En esta mañana quiero hablar acerca de esto, hermanos. 3 cosas importantes sobre el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, hermanos, viene, primeramente vamos a hablar sobre cómo es que uno llega al nacer de nuevo. El nuevo nacimiento viene por la palabra de Dios. El nuevo nacimiento viene, ¿por qué, hermanos? Por la palabra de Dios. En el capítulo número 10 de Romanos, si usted es tan amable, vaya ahí por favor, busque Romanos capítulo 10. Hay un versículo ahí, el verso 17. Mira lo que dice ahí. Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una persona necesita escuchar la palabra de Dios para que vuelva a nacer. El mensaje debe ser de la palabra de Dios. No es nuestro mensaje. Algunas personas dicen, qué bonito se oyó, escuché un canto, se escuchó bien bonito, Dios tocó mi corazón, qué bueno que fue tocado por un canto. Pero es la palabra de Dios la que hace la diferencia. Es la palabra de Dios la que hace que una persona se convierta, sea salva, sea transformada, sea cambiada. Es la palabra de Dios, es necesario. Por eso que los cristianos debemos, hermanos, mantenernos pegados a la Biblia, para que cuando tengamos la oportunidad de hablar con alguien que necesita de Dios, le compartamos el mensaje de la Biblia. Porque es la palabra de Dios la que va a hacer que una persona tenga fe en el Señor Jesucristo. No son nuestras palabras, ni siquiera son las circunstancias por las que estemos pasando.
Hay personas que han hecho decisiones simplemente porque estaban enfermos, graves de muerte. Y en su enfermedad clamaron a Dios. Qué bueno que a través de su enfermedad se hayan acercado a Dios. Pero no es la enfermedad ni las circunstancias la que nos pueden hacer salvos, sino la palabra de Dios. Por eso es importante que la palabra sea predicada constantemente. Hay otro verso, hermanos, se encuentra en el capítulo número 1 de Primera de Pedro. Vamos a buscarlo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Busque el versículo 23. Mira lo que dice ahí la palabra del Señor. Verso 23. ¿Qué dice ahí? Siendo renacidos, vueltos a nacer, nacer de nuevo. ¿Cómo es que nacimos de nuevo? No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por medio de qué, hermanos? De la palabra de Dios. Cuando fui salvo, hermanos, cuando el Señor me alcanzó, fue a través del mensaje de alguien que tenía la Biblia abierta y nos estaba predicando, a un amigo y a mí, nos estaba predicando el Evangelio. Fue la predicación de la palabra de Dios la que me trajo a mí a los pies de Jesucristo. No fueron las palabras de aquel joven en aquel tiempo el que me trajo a los pies de Cristo. Fue la palabra de Dios. Y la evidencia de eso es que aquí estoy todavía. Porque si hubieran sido las palabras de aquel joven, ya no estaría yo aquí. Porque no son las palabras del ser humano las que cambian la vida de los hombres, sino la palabra de Dios. Dice el versículo completo, hermanos, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. En otras palabras, la misma palabra que fue efectiva para que Saulo de Tarso se convirtiera a Cristo, para que Pedro se convirtiera a Cristo, para que Juan se convirtiera a Cristo y todos los apóstoles se convirtieran al Señor y el resto de los discípulos, es la misma palabra que se necesita para el día de hoy. Es la misma palabra, la palabra de Dios es la que hace necesario ser predicada para que una persona sea salva, se convierta al Señor Jesucristo. En la carta de Santiago, dale vuelta hacia atrás un poquito en su Biblia, por favor. Santiago, en el capítulo número 1, el versículo 18, mira lo que dice acá la palabra de Dios. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad. ¿Quién nos ha engendrado? Dios. Cuando se predica la palabra de Dios, hermanos, hay un poder que está llegando a la vida del ser humano para que esa persona nazca de nuevo. ¿Hay algún cuestionamiento sobre el nacimiento del Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan que los judíos le decían al Señor cuando ya Él estaba en su ministerio, nosotros no hemos nacido de fornicación? Ellos pensaban que el nacimiento del Señor Jesucristo era por un acto de fornicación de su madre María, con alguien que la había abandonado. ¿Se acuerdan? Pues, hermanos, el cuestionamiento del nacimiento del Señor era por causa de que María concibió al Señor Jesucristo sin ayuda de un hombre, sino por la voluntad de Dios. Así dice la Escritura. Nosotros, hermanos, nacimos por la voluntad de un hombre que tuvo relaciones con nuestra madre. Y ahí es que nosotros fuimos engendrados. Pero cuando nosotros nos convertimos a ser hechos hijos de Dios, no fuimos engendrados por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios por medio de su palabra. Noten el texto lo que dice: Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hemos vuelto a nacer. Gracias a Dios por el nuevo nacimiento, hermanos. El nuevo nacimiento es de suma importancia porque es por medio de la palabra de Dios. En segundo lugar, hermanos, el nuevo nacimiento es necesario para poder agradar a Dios. Una persona, si no ha nacido de nuevo, aunque quiera, no puede agradar a Dios. Necesita nacer de nuevo. Lo vamos a leer en el capítulo 8 de Romanos. Vaya ahí, por favor.
Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo número 8. Busquemos ahí el versículo 7. Dice, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios. La gente que no ha nacido de nuevo está enemistada, está peleada con Dios. Están lejos de Dios. Amén. Y si una persona está enemistada con otra, ¿en qué manera puede agradar a la otra? De ninguna manera. No lo puede agradar. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede agradar a Dios, dice el texto, porque no se sujeta a la ley de Dios. Mire, a todas las personas que usted ha invitado a buscar a Dios, a venir a la iglesia y no han querido, ¿sabe por qué, hermanos? Aquí dice Pablo muy claramente, esas personas no quieren nada con Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. Ellos quieren vivir su vida, quieren seguir en los vicios, en la cerveza, en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, en todo eso que el mundo ofrece, lo que al hombre y mujeres les gusta. No pueden agradar a Dios porque no se pueden sujetar a Dios. Y cuando vienen a la iglesia y escuchan en la palabra de Dios, no quieren hacer lo que Dios dice. Amén. Y dice el versículo, estos no solamente no quieren, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, sino que tampoco pueden. Por más que intentan, no pueden. Tratan, pero no pueden. Oiga, hermano, es venir a la iglesia, estar en la iglesia y pretender ser cristiano. No puede. No se puede vivir la vida cristiana. Porque Dios conoce nuestra vida. Dios sabe cómo está nuestro corazón. Él sabe cómo está nuestra vida. Y a Dios nadie le ha podido engañar. Pablo le dijo a los Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrara, eso mismo también cosechará. No esperes nada de Dios si no quieres nada con Él. Es lo que está diciendo el Señor. Estas personas no solamente no quieren agradar a Dios, sino que no pueden aunque quieran. Aunque carguen Biblia, aunque la hayan aprendido de memoria, aunque conozcan de las cosas de Dios, aunque conozcan cantos y aunque canten cantos cristianos, no pueden agradar a Dios. Sus vidas están lejos de Dios. Y la razón es, ¿por qué, hermanos? Porque estos no han nacido de nuevo. El versículo 8 dice, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No pueden, aunque quieran, hermanos. No pueden agradar a Dios. El verso 9 dice, mas vosotros, hermanos, que dice, no estáis en la carne. Ustedes que han vuelto a nacer, no están en la carne, sino en el Espíritu. Ustedes son espirituales. La vida del creyente es una vida espiritual. Y es necesario que nosotros seamos espirituales porque necesitamos vivir esa clase de vida. Mira el versículo, continúa diciendo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que has vuelto a nacer. De la única manera que una persona puede tener el Espíritu de Dios es cuando ha nacido de nuevo, cuando se ha entregado a Jesucristo. Y si alguno no tiene, ponga atención a estos versículos, hermanos, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Ahora, ¿qué es tener el Espíritu de Cristo? Hermano, yo sé que soy salvo, yo sé que le entregué mi vida. Hace años que yo hice una oración para entregar mi vida a Cristo. Yo sé que yo sí tengo el Espíritu Santo. Bueno, le hago una pregunta. ¿Su vida es semejante a la del Señor Jesucristo? Qué silencio en la sala. ¿Su vida es semejante, hermanos? Se apagó este asunto aquí. Se le acabó la batería. Está bien. Vamos a dejarlo por la paz. Aquí tenemos otro. Este tal vez sí.
Ahí está. De la única manera que nuestra vida refleje la vida del Señor Jesucristo es teniendo a Cristo en el corazón. Pablo le dijo a los Gálatas allá por el capítulo 2, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Reflejamos la vida de Cristo? La carta a los Hebreos dice que nosotros debemos de tener, hermanos, tenemos que vivir una vida en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie va a ver a Cristo en mi vida si mi vida no es una vida santa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Es que si yo he vuelto a nacer, tengo que vivir santamente para Dios. Pero si ando en cosas malas y ando viviendo y haciendo y diciendo cosas que no agradan a Dios, mi vida no está reflejando de ninguna manera la vida del Señor Jesucristo. Y eso me debe de preocupar a mí, porque si yo no estoy reflejando la vida de Cristo, es porque no he sido salvo, aunque yo crea que soy salvo. Entonces es importante nacer de nuevo. En el capítulo número 2 de la primera carta de Pablo a los Corintios, vaya ahí por favor, primera de Corintios, capítulo 2. Mira lo que dijo el apóstol Pablo al respecto. El versículo 14. Mas el hombre animal, ay Dios, mi Biblia es un poco drástica al decir palabras, es la antigua versión. En la nueva versión del 60 le cambiaron la palabra de animal por natural. Es lo mismo, hermanos, naturalmente animal. Bueno, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. La gente sin Dios, ¿qué es percibir, hermanos? ¿Qué es percibir las cosas que son del Espíritu de Dios? Es estar consciente de que Dios está conmigo en todas partes. Es estar consciente de que cada circunstancia Dios la emplea para enseñarme una lección personal en mi vida. Es estar consciente de que debo guardarme puro y santo para Dios. Pero la gente que no es espiritual, la gente que es carnal, la gente que no es cristiana, hermanos, no percibe eso. No lo puede percibir. ¿Por qué razón? Porque les son locura. No pueden entender muchas cosas. ¿Cómo es eso de que hay que ir a la iglesia todos los domingos? En cada servicio hay que estar ahí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que yo tengo que tener una devoción por leer la Biblia diariamente, todos los días? ¿Cómo es eso de que yo debo mantener una comunión con Dios en oración? ¿Cómo es eso? Además, ¿cómo es eso de que yo debo de quitarme el 10% de mi salario y llevarlo a la iglesia? ¿Cómo es eso? Además de todo, ¿cómo es eso de que después de dar el 10% todavía tengo que dar una ofrenda? Y luego todavía en algunas iglesias se les ocurre levantar una ofrenda para los misioneros. Algo extra. Y seguir dando. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de despojarme a mí mismo para que otros tengan? ¿Cómo es eso? No lo puede percibir, no lo puede entender, porque es una locura. Yo leí un artículo de alguien que escribió y dijo, al pastor, hablando del pastor, los que creen en el diezmo, dijo al pastor, mándelo a trabajar. ¿Qué es eso que le andan dando diezmos al pastor? Como si eso fuera bíblico. Pero mire usted, ¿por qué piensa la gente así? Porque para la gente normal, natural o animal, como dice aquí, eso es locura para ellos. Es una locura. Por eso que mucha gente no se arrima a las cosas de Dios, porque para ellos es locura y no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? Porque es natural. La gente sin Dios naturalmente no entiende las cosas de Dios. No entiende. ¿Cómo es posible que haya personas, hermanos, que
el cheque completo de una semana, de pronto llegan a la iglesia y lo depositan en la iglesia, lo ponen al servicio de Dios y se quedan sin nada. ¿Cómo es posible? Porque hay personas que han hecho eso. Ha habido personas que tenían una casa y la vendieron y entregaron el precio de lo vendido a la obra de Dios. ¿Cómo es posible eso? La gente que no tiene a Dios no entiende eso. No lo puede entender. No lo puede entender. Es una locura para ellos y no lo puede entender. ¿Por qué razón no lo puede entender? Porque las cosas de Dios se deben de examinar, ¿cómo, hermanos? Espiritualmente. Espiritualmente. Tienes que ser espiritual para entenderlo. Escuché una ocasión un hermano que dijo: yo del cheque de la por semana me gastaba la mitad en la cantina cuando andaba sin Dios. La mitad del cheque básicamente, y a veces más de la mitad, me lo gastaba en la cantina. Cuando me convertí a Cristo dije: Señor, esa mitad de dinero que no traía a la casa lo voy a dar ahora a la iglesia. Ahora es espiritual. Ahora entiende que si antes la familia vivía con la mitad del cheque y él podía vivir con la mitad del cheque, hermanos, ahora lo sigue haciendo igual. Solo que ahora hay un buen propósito. Ahora está dando para que las almas sean alcanzadas en otras partes, para que el evangelio se siga predicando alrededor del mundo y para que la obra de Dios cuente con lo necesario. No lo podía entender anteriormente, pero ahora, como ya es espiritual, ahora lo puede entender. Ahora las cosas han cambiado. Amén, hermanos. En el capítulo 4 de Santiago, vaya ahí por favor, la carta de Santiago una vez más. Y mira lo que dice acá Santiago en el capítulo 4, el versículo 4 también. Mira lo que dice aquí. Oh almas adúlteras, adúlteros y adúlteras, dice la antigua versión. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En otras palabras, si no ha nacido de nuevo, si esa persona no ha entregado su vida a Cristo, se ha convertido en un enemigo de Dios. Así que es importante el nacimiento, el nuevo nacimiento. Si queremos agradar a Dios, necesitamos nacer de nuevo para poder agradar a Dios. Hermanos, agradarnos a nosotros y agradar a Dios son dos cosas distintas. Hay cosas que a mí me gustan, sin embargo a Dios no le gustan. Por lo tanto, yo debo de hacer lo que a Dios le gusta y no lo que a mí me gusta. Y en tercer lugar, hermanos, y por último, la importancia del nuevo nacimiento también es necesario para entrar al cielo. Si no nacemos de nuevo, nadie entrará al cielo, hermanos. No importa que haya estado en la iglesia toda su vida. No importa que haya dado ofrendas. No importa que haya ayudado a los pobres del mundo. No importa lo que haya hecho. Si no nació de nuevo, no podrá entrar en el reino de Dios. No podrá ir al cielo, a la gloria con Cristo. Amén, hermanos. Dice el versículo 3 del capítulo 3 de Juan, que leíamos al principio. Regresemos ahí, por favor. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Mire el versículo 3, lo que dijo el Señor ahí. El verso 3 y el verso 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. El que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y qué importante es ver, hermanos. La historia registra que Moisés, cuando venía en el desierto con el pueblo de Israel, la Biblia dice que Moisés no pudo entrar con el pueblo a la tierra prometida, pero Dios sí le dio una oportunidad. Le dio el privilegio de ver. La Biblia dice que Moisés vio de lejos la tierra prometida. Ahora, la Biblia también registra que Moisés, siendo de 120 años, unos cuantos años de edad tenía el hombre, ¿no? 120 años tenía. Y dice la Biblia que su vista nunca se le apagó. Él mantuvo su vista intacta. Y yo creo que la razón es porque Dios quería que, aunque no pudo entrar, de perdido pudo ver. ¿Cuántas personas no han recibido a Cristo, hermanos?
¿Cuántas personas se han entregado al Señor en el umbral mismo de la muerte? Casi para morir. Y lograron ver, nunca estuvieron en la iglesia, nunca estuvieron en la obra, nunca predicaron el evangelio, nunca hicieron muchas otras cosas que hacemos los cristianos, nunca adoraron a Dios, nunca vinieron a cantar los himnos en la iglesia. Sin embargo, pudieron ver. Dios les dio el privilegio de ver. Dijo el Señor: si no naces de nuevo, ni siquiera vas a poderlo ver. Ver lo que sucede en la casa de Dios. ¿Sabe que Pablo, el apóstol Pablo, fue el que dijo allá por el capítulo 12 de la segunda de Corintios? Dice que él tuvo el privilegio de ir al tercer cielo, donde tuvo la oportunidad de ver y oír cosas que no le es permitido al ser humano. ¿Cómo fue eso? Dijo Pablo: yo no sé. Yo no sé cómo fue eso. Yo no sé si fue en el espíritu o fue en el cuerpo. Yo no sé. Pero sí sé que Dios me dio el privilegio de ver y oír. Y él fue el que le escribió a los colosenses, allá por el capítulo 3, cuando le dijo que pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué, pregunto, por qué Pablo le decía a los hermanos: dejen de mirar las cosas terrenales, dejen de ver el carro, dejen de ver la casa, dejen de ver las alhajas, dejen de ver el dinero, dejen de ver el trabajo y comiencen a mirar las cosas de arriba? ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo tuvo el privilegio de ver. Es mucho más excelente lo que está ahí arriba que lo que tenemos hoy aquí en la tierra. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, Nicodemo, el que no nazca de nuevo no va a poder ver. Tienes que ver. Tú tienes que mirar. Quiero que sepa, hermanos, Dios nos ha dado el privilegio de ver tantas cosas. ¿Sabe qué dijo David, el rey David? Ese hombre que cometió sus errores en su vida, pero que Dios le dio el privilegio de arrepentirse y caminar bien ordenadamente. ¿Sabe qué fue lo que dijo David? Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué, hermanos? Para contemplar. Yo quiero ver. Yo quiero ver. Yo no quiero que me cuenten. Yo quiero ver. Cada servicio es una oportunidad de ver. Yo quiero ver. Quiero estar ahí, contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir, para llenarme del conocimiento de la casa de Dios, de la palabra de Dios, de la gloria de Dios, de la persona de Dios. Eso es, hermanos, el privilegio de los que han nacido de nuevo. Y luego el versículo 5 dice: respondió Jesús, después que Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, es decir, físicamente y espiritualmente, no puede entrar en el reino de Dios. No solamente no va a poder ver, sino no va a poder entrar. No va a poder entrar. ¿Qué es lo único que nos da la llave para entrar al reino de Dios, a la presencia de Dios? Cristo dijo: yo soy la puerta. Él es la puerta. También Él dijo: yo soy el camino. Todo el que entrare por mí, por esta puerta entrará y saldrá, hallará pastos, será salvo, habrá bendición en su vida. Qué bendición, hermanos, cuando el cristiano, cuando la persona se convierte a Cristo y se convierte en un cristiano, ahora no solamente es un espectador, uno que ve, sino uno que anda. Vive en el reino de Dios, va en el camino de Dios, disfruta de las cosas de Dios, se goza en las cosas de Dios, practica las cosas de Dios. Eso es aquel que
ha nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es importante, hermanos, porque sin el nuevo nacimiento nadie, dijo el Señor, nadie podrá entrar en el reino de Dios. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo le contó a sus discípulos, muchos en aquel día, allá por el capítulo 7 de Mateo, dice, muchos en aquel día van a venir y se van a acercar? ¿En qué día, me pregunto yo? En el día de estar en la presencia de Dios. Van a venir y van a decir, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y etcétera, etcétera. Le van a decir todo lo bueno que eran. Estaban en la iglesia, hacían grandes obras. Algunos eran ministros, predicadores, profetas, apóstoles, como hay hoy en día muchos falsos apóstoles, falsos profetas. Y van a decirle, Señor, ¿por qué no podemos entrar? Y el Señor les dirá en aquel día, apartaos de mí. Primeramente, a ustedes no los conozco. Apartaos de mí, obradores de maldad. Ustedes nunca nacieron de nuevo. Nunca nacieron de nuevo. En esta mañana, hermanos, en esta mañana, sería bueno analizar nuestras vidas. Ya hemos nacido de nuevo. Yo pregunté al principio, ¿usted ya nació de nuevo? ¿Es una nueva criatura? ¿Está en Cristo Jesús? ¡Qué bendición para los que están en Cristo! Sus vidas cambian, sus vidas son transformadas. En la carta de Pablo a los Corintios, en la segunda de Corintios, vamos a concluir ahí, hermanos. Este texto es muy conocido, capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios 5, 17. Qué importante es el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento nos da una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, y he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Usted ve su vida nueva? ¿Usted conoce que ha nacido de nuevo? ¿Es usted consciente que su vida ha cambiado? ¿O sigue siendo tal como usted siempre ha sido? Nada más con la diferencia de que usted es religioso y va a la iglesia. Que usted está en la iglesia cuando las puertas se abren. Pero su vida sigue siendo igual que la de los demás. Tiene esos arranques carnales. Y algunas veces hasta malas palabras salen de su boca. He conocido personas que van a la iglesia y que traen los bigotes ahumados, porque en la iglesia no fuman, pero afuera de la iglesia sí. Son fumadores. No son muy diferentes que los que no van a la iglesia. Usted ya nació de nuevo, hermano. Usted que está aquí esta mañana, usted ya nació de nuevo. Y aún ustedes que no están aquí, hermanos, usted ya nació de nuevo. Pregunto porque yo los considero mis hermanos. Yo no conozco su corazón, pero sí sé que Dios dice en su palabra que si usted no tiene a Cristo en el corazón, usted no va a poder entrar a la gloria de Dios. Al reino de Dios no va a poder entrar al cielo. Necesita nacer otra vez. Ese nacimiento es importante. El nuevo nacimiento es importante, hermanos, porque el nacimiento viene primeramente originado por la palabra de Dios. Segundo, es necesario porque sin el nuevo nacimiento usted ni yo podemos agradar a Dios. Y también es necesario porque sin el nuevo nacimiento no vamos a poder entrar al reino de Dios. Haga la decisión. Si usted no es salvo, haga la decisión hoy mismo. No espere para mañana, porque mañana pudiera ser demasiado tarde. Que el día de hoy sea el día de salvación. Y si usted es salvo, agradézcale a Dios por el gran privilegio de haber vuelto a nacer. Cristo viene y viene por una iglesia limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Los que han vuelto a nacer y se han convertido en las personas santas a las cuales el Señor viene a levantar. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos para concluir esta mañana. Padre Dios, damos gracias este privilegio de estar aquí en tu casa de oración esta mañana. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestros corazones. Ruego, Señor, que
Cada persona que es salva tenga un sentir de gratitud porque tú has transformado nuestras vidas, nos has dado una vida nueva en Cristo Jesús. Hoy podemos decir que tenemos la garantía de ir al cielo cuando muramos porque hemos vuelto a nacer. Pero ¿cuántas personas, Señor, en este momento están sin Dios y sin esperanza? Y algunas personas engañadas, creyendo que son salvos cuando realmente no lo son. Y algunos hasta van a la iglesia y están en la iglesia, Señor, pero han sido engañados por el diablo, haciéndoles creer que son salvos cuando realmente sus vidas no han podido ver ningún cambio. Que en ese día reflexionen y puedan entender que sin Cristo están perdidos, tal como los que nunca se paran en la iglesia, tal como aquellos que viven en el pecado y practican el pecado liberalmente. Padre, que en este día, Señor, tu Espíritu Santo esté tocando los corazones y hablando personalmente a cada uno de los que han escuchado el mensaje, porque el mensaje ha sido para todos, ayudándonos a entender la importancia de ser salvos y los que no son salvos, que se conviertan a Cristo. Gracias por este hermoso día. Sé con cada uno de nosotros al terminar. Ve con cada uno, guárdanos en tu mano. Y ayúdenos, Señor, a poner en práctica tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.